Capítulo 1. El destierro del héroe. El viento del norte soplaba helado sobre los montes y los bosques interminables de Midgard. Entre los abetos, una figura solitaria caminaba con pasos firmes pero cansados. Era Sigmund, hijo de Volsung, guerrero que había desafiado a reyes y dioses, y que cargaba sobre sus hombros el peso de una sangre maldita. Su linaje estaba marcado por la tragedia, hermanos muertos, traiciones de familia y un destino que parecía siempre teñido de sangre. Vagaba por tierras extrañas, sin hogar ni compañía, con el acero como único aliado. Pero no siempre estuvo solo. El destino caprichoso le reservaba un encuentro. Una noche, en el claro de un bosque, Sigmund vio acercarse a un joven de mirada fiera y porte salvaje. Era Sinfjotli, nacido de la unión incestuosa de Sigmund con su propia hermana, un hijo que llevaba en su sangre tanto la fuerza como la condena de los Volsungs. «Padre», dijo el joven, con voz firme y desafiante, «he venido a caminar contigo en el destierro». Sigmund lo observó en silencio. Veía en él reflejada la furia y la arrogancia de su propia juventud, pero también un brillo oscuro en los ojos, el germen de un destino terrible. Aceptó su compañía y juntos vagaron por los bosques, dos hombres malditos unidos por la misma sangre y por la misma condena. Capítulo 2. El encuentro en el bosque. Durante semanas sobrevivieron cazando, robando a viajeros y durmiendo bajo los árboles. El hambre y la intemperie endurecieron sus cuerpos y sus almas. Fue entonces cuando, en lo profundo del bosque, encontraron una cabaña abandonada. En su interior no había riquezas ni armas, sino algo extraño. Dos pieles de lobo colgadas en la pared. Eran negras como la medianoche y despedían un olor antiguo mezclado de cuero y sangre seca. Sigmund se acercó primero. Apenas rozó una de las pieles. Con la mano sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había poder allí, un poder salvaje y prohibido. «Estas no son pieles comunes», dijo con voz grave. «Son obra de magia». Sinfjotli lo miró con expectación, sus ojos brillando como si presintiera lo que vendría. «Probemos, padre. Si son maldición, soportaremos la maldición. Si son don, será nuestro». El silencio se hizo pesado. Finalmente, Sigmund asintió. Ambos se envolvieron con las pieles, y en ese instante la magia los consumió. Sus huesos se retorcieron, sus músculos se desgarraron y volvieron a recomponerse. Garras surgieron de sus dedos, colmillos de sus mandíbulas y sus cuerpos se cubrieron de un pelaje espeso. El dolor fue insoportable, pero al mismo tiempo una ola de poder los embriagó. Dejaron de ser hombres. Eran lobos. Capítulo 3. Las pieles malditas. El bosque los recibió como a dos nuevas bestias. Veían en la oscuridad, olían la sangre a kilómetros, escuchaban el crujido de las ramas a lo lejos. El mundo había cambiado. Ya no eran cazadores comunes, eran depredadores perfectos. Pero con la transformación llegó también el instinto salvaje. La razón humana se mezclaba con la sed animal. No pensaban en honor ni en gloria, sino en carne, en sangre, en el placer de desgarrar. Durante días recorrieron los bosques y las aldeas cercanas. Atacaron viajeros, cazaron hombres como si fueran ciervos, derramaron sangre sin piedad. Nadie podía detenerlos. Allí donde aullaban, el terror se extendía. Se habían vuelto leyenda y maldición al mismo tiempo. «Padre», dijo Sinfjotli una noche, lamiendo la sangre de sus fauces, «¿no sientes que esto
es lo que siempre debimos ser, guerreros que no temen nada, ni hombres ni Dios. Sigmund lo miró con ojos de lobo, brillando en la penumbra. Dentro de sí sabía que aquello era una aberración, pero también sentía la embriaguez del poder. La piel los dominaba tanto como ellos la usaban. Capítulo 4. La casa sangrienta. El pacto entre padre e hijo se volvió pacto de sangre. Se dividían las presas, cazaban en manada, aprendieron a moverse con la coordinación de lobos. Pero cuanto más tiempo pasaban bajo la piel, más difícil era recordar la humanidad. Una vez se toparon con una caravana de hombres armados. Podrían haberla evitado, pero el instinto los empujó al ataque. Saltaron sobre ellos como sombras de la noche, desgarrando carne y hueso. Los gritos llenaron el aire, pero pronto solo quedaron cuerpos mutilados y el olor de la sangre. Sinfjotli reía con un aullido ronco, eufórico. Sigmund lo acompañaba, pero en su corazón una sombra de duda comenzaba a crecer. ¿Era esto fuerza o condena? Capítulo 5. La traición del instinto. El destino alcanzó a los dos cuando, en medio de la caza, el instinto animal los enfrentó entre sí. Sinfjotli, enloquecido por la furia, atacó a su propio padre. Saltó sobre él con las fauces abiertas, desgarrándole el cuello. La sangre brotó y Sigmund cayó herido de muerte. Por un instante, Sinfjotli recuperó conciencia. Vio a su padre retorciéndose en el suelo y un horror indescriptible lo atravesó. «Padre, no, perdóname». Intentó detener la sangre, pero sus garras solo empeoraban la herida. En su desesperación, huyó aullando a través del bosque, mientras el eco de su propio grito lo perseguía como un espectro. Sigmund, agonizante, no murió de inmediato. La magia de la piel le mantenía entre la vida y la muerte. Fue encontrado por un cazador errante, que reconoció en él al hombre oculto bajo el lobo. Con hierbas y conjuros lo sanó, y poco a poco volvió a su forma humana. Pero la cicatriz quedó, no solo en su carne, sino en su alma. Capítulo 6. El retorno a la humanidad. Cuando finalmente se libraron de las pieles, comprendieron que no eran simples disfraces, sino maldiciones. Habían probado lo que era ser bestias, y ese sabor nunca los abandonaría. Sigmund perdonó a su hijo, pero con palabras amargas. «No fue tu culpa, Sinfjotli. No fue el hombre quien me atacó, sino el lobo que habitaba en ti. Pero nunca más podremos mirar la luna sin recordar lo que hemos hecho». Los dos escondieron las pieles en lo profundo del bosque, jurando no volver a tocarlas. Sin embargo, el recuerdo de la transformación los perseguía hasta la muerte. Capítulo 7. El legado del aullido. Con el tiempo, los escaldos cantaron la historia de los dos hombres que se convirtieron en lobos. Algunos decían que aún podían oírse sus aullidos en las montañas de Escandinavia, como advertencia de que todo hombre guarda en su interior una bestia y que basta un simple hechizo o maldición para liberarla. Sigmund seguiría cargando su destino trágico, y Sinfjotli encontraría su propia muerte prematura. El linaje de los Volsungos quedaría manchado para siempre por el eco del aullido, y así nació en los rincones oscuros de las sagas la idea del hombre lobo nórdico, no un monstruo cualquiera, sino el reflejo de la maldición que vive en todo corazón humano. Epílogo. La licantropía en la tradición nórdica muestra cómo los nórdicos concebían la transformación en lobo no como castigo divino, sino como un hechizo o maldición ligada a objetos mágicos.
En el caso de este relato, la dualidad humano-animal refleja la tensión entre el honor humano y el instinto salvaje. Sigmund y Sinfjotli no solo cazaban bestias, también matan hombres, lo que simboliza el peligro de perder la humanidad. Hace una referencia al vínculo con la violencia guerrera. Los lobos representan el estado de frenesí de los guerreros nórdicos, especialmente los Ulfner. La historia puede interpretarse como un eco de esos rituales de transformación en batalla. Muestra una tragedia familiar. El hecho de que Sinfjotli hiriera a su propio padre muestra el lado trágico. Bajo la maldición, los lazos de sangre no importan. Las bestias rompen los vínculos humanos, lo que genera una influencia posterior. Este mito alimentó el folclore germánico sobre los Varulf y se mezcló con la tradición europea medieval, formando parte del origen de la figura moderna del hombre lobo.